Todos en algún momento de nuestras vidas habremos escuchado sobre historias de brujas, o al menos tenemos referencia de lo que son. Pues bien, los tiempos han cambiado, pero los conceptos y definiciones de las mismas en comparación con la antigüedad no han cambiado significativamente. Lo que quiere decir que aún hoy en día, por alguna razón, creemos que las brujas son sinónimo del demonio, de lo satánico o de cualquier tema que pueda vincularse con el mal. Y según la historia, tenemos razón, pues desde tiempos remotos se acuña a las brujas como seres malignos que son responsables de lo que se les acusa. La brujería, aplicada tanto por hombres como por mujeres, se conoce como magia negra, casi en la mayoría de las culturas. Y esto es porque desde los inicios, incluso antes de Cristo y antes de la religión, se consideraban a estos seres con su muerte al ser descubiertos practicando algún tipo de hechizo o encantamiento. Existe una relación muy fuerte de la mujer con el diablo, ya que para la Edad Media y la llegada del cristianismo solo se creía que ellas eran las únicas que podían servirle, y más que todo por temas relacionados a que, según leyendas, podían mantener relaciones sexuales con el mismo demonio y a la vez realizar pactos con él. También se tienen recuentos de que las brujas simplemente eran ancianas que afirmaban conocer hierbas medicinales y otro tipo de filtros, y por esto se veían como una amenaza para la sociedad y eran condenadas por el pueblo a la horca o a ser quemadas vivas, seres a los que no se les tenía ningún tipo de piedad. En esto, según lo que nos cuenta la historia, las brujas no solo eran relacionadas con el diablo por tener algún tipo de poder sobrenatural o ser artífices del mal y de atormentar a las personas, sino también por un tema en específico que ya hemos hablado antes, la fealdad, pues también se consideraban como brujas a las mujeres feas. Se puede decir que hoy en día contamos con grandes capítulos de literatura asignados a las brujas, a su investigación e incluso el historial de las masacres realizadas contra las mismas, ya que toda mujer catalogada como bruja representaba un peligro y se empezaron a cazar como presas para ser torturadas y luego asesinadas. Es tanto así que existieron tratados en donde se explicaba con claridad cómo reconocer a una bruja, qué tipo de preguntas hacerles para identificarlas y la infinidad de torturas a las que tenían que ser sometidas con el fin de confesar su pacto con el diablo. La imagen de las brujas contra el tiempo no ha cambiado, sino más bien se ha mantenido, debido a que existen textos, relatos y hoy en día se han convertido en un icono para los cuentos, películas de terror, etc. Y es algo que, así no lo queramos, perdurará por mucho más tiempo. También podemos ver que existen ciertos temas que vienen desde mucho tiempo atrás y que aún en el hoy por hoy generan gran controversia entre la sociedad, y es el caso del satanismo o sectas satánicas que se dividen en 4 corrientes. Las relacionistas y ateas, donde ven a Satanás como el símbolo de la razón y en búsqueda del placer. Las ocultistas, las cuales distorsionan las creencias y los ritos religiosos. Las satanistas, que encuentran en un carácter orgiástico bajo el uso de drogas, y las luciferinas, donde el demonio se encuentra como un principio positivo. Características que en la actualidad aún existen. Son muchas las razones por las cuales este tipo de creencias hacia el demonio lo hacen más fuerte. Existen quienes creen en el poder de la magia negra, los muñecos vudú, los amuletos, los tan llamados amarres e incluso los sacrificios, temas que pueden ser muy reales como también ficticios. Entramos ahora en el mundo de los monstruos, en lo que nos referimos a un tipo de seres con cualidades específicas que se pueden considerar como sobrenaturales o poco comunes y que de cierto modo se vinculan con la historia de la fealdad y sus orígenes. Para la Edad Media se consideraba que existían 2 tipos de monstruosidad. Por un lado, los portentos, los cuales correspondían a condicionamientos más que todo naturales, y por otro lado están los monstruos, que en sí corresponden a una raza humana. Este tipo de monstruosidades para estos tiempos no se veía como algo que generara desagrado, sino más bien producía intriga, curiosidad científica e incitaba a la investigación de criaturas únicas en su especie que contaban con partes humanas y partes animales. Como ya se ha mencionado antes,
las culturas juegan un papel muy importante desde el punto de vista de la familiarización o aceptación de estas criaturas, dejando a un lado el rechazo de los mismos, ya que se podría pensar que los llamados monstruos no son aceptados en la sociedad por sus rasgos y comportamientos. De estos estudios a los monstruos surgieron términos como la fisionomía, la cual asociaba los rasgos del rostro y la forma de los órganos con los aspectos como la moral, y la frenología, término más inclinado hacia lo que son las facultades mentales, los instintos y los sentimientos. Para finalizar, entramos a un mundo diferente a lo que es la brujería, el satanismo y la monstruosidad, y se trata de las prácticas tradicionales inculcadas dentro de las culturas con el fin de cumplir cánones de belleza y de aceptación social, en donde se involucran más que todo las mujeres. Entramos en la población de Mauritania, donde más allá de existir esclavitud, hoy en día se conservan tradiciones y prácticas como el gabash, que consiste en alimentar a niñas desde muy temprana edad hasta llegar a un peso estándar y así verse atractivas para sus futuros esposos. Este tipo de prácticas cabe resaltar que no se tienen en cuenta las consecuencias del sobrepeso o de la mala alimentación, solo prima el cumplir con cánones estéticos de la población, lo que para otro tipo de culturas puede ser mal visto o mal entendido.